Los micrófonos. Buenas tardes compañeros, es un placer compartir con ustedes esta videoconferencia en donde nosotros vamos a exponer las diferentes herramientas tecnológicas en la cual nosotros vamos a utilizar dentro de de nuestras clases. Para ello nosotros vamos a compartir diferentes actividades con cada uno de nuestros compañeros. Sí, mi nombre es Franklin Paucar, estamos en el módulo 9 de expertos virtuales, soy de Ecuador. A continuación les voy a hacer la presentación de mi trabajo en el cual vamos a compartir las diferentes actividades, ¿sí? Entonces, como primer presentación, podemos decir que es un programa experto en el learning, que es el módulo 9 de educación con soporte virtual. La aula, nosotros podemos identificarlos como muestra en nuestra presentación. Mi nombre es Franklin Paucar, como les había mencionado. Sí, dentro de Inframundo tenemos diferentes tipos de actividades en la cual nosotros vamos a proceder a estudiarlos, como el hechizo del elfos, sí, guardias de la oscuridad y guerra de orcos. Sí, del hechizo de elfos nosotros tenemos los simuladores educativos, sí, en la cual nosotros de la misma manera vamos a ver el recurso educativo, el School Educar. Dentro de lo mismo de Guardias de la Oscuridad, vamos a ver lo que son proyecciones y animaciones. De la misma manera, tenemos un ejemplo en el cual vamos a hablar sobre Gen Magic. Dentro de las guerras de los orcos, tenemos el mundo virtual versus el mundo real. Tenemos como ejemplo lo que vamos a estudiar, el Second Life. ¿Sí? Para nosotros es muy importante hablar sobre los simuladores web, ya que nosotros en la vida actual tenemos diferentes herramientas que nos permite aplicar dentro de con nuestros estudiantes. La tecnología informática de los recursos web son cada día más valiosos. Gracias a las características de simulación de sus situaciones reales, esta simulación es más que una instalación de una actividad real, pero que se realiza a través de medios digitales o de Internet. La educación debe aprovecharse de estos recursos y actividades para que los estudiantes puedan experimentar parcial o totalmente aventuras que los permitan generar conocimiento. Mediante estas herramientas a nosotros nos va a permitir muchísimo ganar en el proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? A continuación, nosotros vamos a mostrar lo mismo, un ejemplo de lo que habíamos hablado sobre los simuladores web. Por ejemplo, en este caso, el School Educar. Sí, en este tipo de simulador a nosotros nos permite generar diferentes actividades o prácticas. En este caso, nosotros podemos aplicar dentro de química las diferentes combinaciones moleculares. En el caso que simplemente nosotros arrastramos los compuestos, por ejemplo, el compuesto del agua H2O, y automáticamente en el resultado nos va a generar ese tipo de resultados. Dentro de la química podemos observar esos diferentes tipos de simuladores, dentro de física, de matemáticas, de lenguaje. A nosotros nos sirve de muchísimo esto, porque en base a este tipo de herramientas, la educación se va a hacer más divertida y de esta manera, aplicando el campo real, nos va a ayudar a mejorar el aprendizaje. Sí, dentro de las otras herramientas que vemos en Inframundo son las proyecciones y animaciones. Sí, dentro de esto, nosotros en la actualidad el recurso multimedia se ha ido fortaleciendo día a día. Sí, nuestra educación se ha convertido en un poderoso e inaccesible de un centro de aburrimiento a veces, ¿no? Que no permite cambios y concentra en la localidad cada vez más. Entonces, gracias a las herramientas multimedia, nosotros podemos generar diferentes proyecciones y animaciones. Factores importantes que nosotros tenemos que considerar es el mayor crimen en contra del proceso de aprendizaje es la monotonía. A veces los estudiantes, mientras nosotros estamos dictando, explicando, a veces los estudiantes se aburren. Entonces, estas son las estrategias para mejorar la educación mediante las proyecciones y animaciones, ¿sí? La inclusión de las TIC debe cumplir no solo integrar en el currículum de uso de estas tecnologías, sino que debe romper la barrera de la localidad y empujar al estudiante a cumplir metas cada vez más
globales, dándoles protagonismo de esta aventura del aprendizaje sean los propios estudiantes, ¿sí? A veces solamente los estudiantes, hay casos que solamente se centran a estar en redes sociales, ¿no? Y no ven la fortaleza de utilizar el Internet, ya que en línea nosotros podemos encontrar diversos tipos de herramientas que nos inculcan o nos ayudan a fortalecer nuestro aprendizaje mediante proyecciones y animaciones. Sí, nosotros, como podemos ver aquí, miren, nosotros tenemos una imagen que está subdividida, ¿sí? Por partes, se podría decir, ¿no? Estas son proyecciones. Dentro de estas proyecciones, nosotros aplicando en matemáticas podemos identificar en la imagen que hay unos círculos con unas operaciones básicas y en la parte superior donde está la paleta de pinturas está el resultado. Entonces, simplemente el estudiante del nivel de básica podría aprender de una manera divertida simplemente presionando, a ver, dice el número 15, dice, entonces vemos aquí en la imagen dónde está el número 15, entonces presionamos clic solamente ahí, entonces automáticamente nos puede pintar eso. Entonces es un medio divertido para seguir fortaleciendo lo que es las matemáticas. ¿Sí? Otra de las herramientas es que nosotros vamos a ver el metaverso, ¿sí? Dice, sí, vino sin avisar, sin mayor pompa, pero el día de hoy está dominando hasta todos los rincones de la red con una potencia increíble, que incluso está absorbiendo las actividades y de entrenamiento, de socialización, de negación y de educación, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Esto del metaverso es, por ejemplo, es una educación que nosotros podemos dar mediante la realidad aumentada, ¿sí? Mediante avatars donde a nosotros nos va a permitir estar como en algo real, ¿sí? Dentro de las principales características que nosotros podemos destacar dentro de esta herramienta es la interactividad. Existen varias máquinas a las que se puede acceder remota o simultáneamente por multitud de personas. Es un mundo compartido en el que las acciones del usuario pueden ser percibidas o influir en el resto de los usuarios. Otra de las características es de la corporeidad. Sí, las personas acceden al programa a través de Internet, que simula un entorno simulado en primera persona, sometiendo a las leyes de la física y en el que los recursos son escasos. Y la otra es la persistencia. El programa existe independientemente de que los usuarios estén conectados y recuerdan la localización de personas y objetos. Se encuentra en una plataforma manejada por publicador del metaverso. Dentro de estas herramientas nosotros podemos denominar o reconocer la fortaleza tan importante que uno se puede aplicar. Dentro de las más utilizadas nosotros podemos nombrar el Second Life, ¿sí? Dentro de este nosotros podemos interactuar, podemos tener conferencias, podemos dialogar entre compañeros. Sí, podemos denominar dentro de la educación virtual que nosotros tenemos una comunicación sincrónica dentro de esta herramienta, ¿sí? Entonces, a continuación les puedo identificar o mostrar dentro de esta presentación el Second Life, como les había dicho. Entonces, aquí nosotros para el proceso de educación nos sirve de muchísimo, ¿sí? Porque es el caso que nosotros podemos simular que estamos en un mundo real entre la educación virtual y la educación real, ¿sí? En donde podemos participar un sinnúmero de personas dentro de esta aplicación. Esto es con respecto a las herramientas de inframundo que nosotros podemos identificar. Agradezco de manera especial al Panetra Fatla que nos está ayudando en este proceso de aprendizaje de los diferentes contenidos que hemos visto en esta exposición como hechizos de elfo, guardias de la oscuridad y guerra de arcos, que nos ayuda muchísimo en nuestro proceso de aprendizaje para poder aplicar con nuestros estudiantes. Muchas gracias y les agradezco por este momento de compartir con mis compañeros, con Lilian y con Rubí.